Y hay una sensación que empieza a tener la opinión pública, que es que cualquiera que se pone ante los senadores que interrogan a ministros, a Leire, a Ábalos, a Koldo, que se les van todos crudos, Lluís. Sí, a ver, las comisiones de investigación tienen su función, ¿no? Los sistemas parlamentarios de buscar rendir cuentas, buscar investigar en términos políticos, incluso extraer conclusiones políticas, ¿no? De escándalos, ¿no? Cómo reformar, cómo hacer acciones legislativas para mejorar ciertos problemas. ¿Qué nos encontramos hoy en día en las comisiones de investigación? En las comisiones de investigación nos encontramos que los senadores o los representantes están más pendientes de que haya, digamos, un titular de zasca más que de buscar profundizar en las declaraciones, ¿no? Y acabamos encontrándonos pues, en conversaciones estériles con los que van en esas comisiones. Y eso es lo que muy probablemente pasará con Pedro Sánchez cuando vaya a esa comisión. Que vaya el presidente del Gobierno a una comisión de investigación puede ser muy noticiable, puede ser algo que incluso pueda desgastar la imagen de un presidente del Gobierno en condiciones de normalidad. Yo creo que en las condiciones en que estamos viviendo hoy en día, en que vivimos en una tensión hiperactiva desde el minuto cero, incluso antes de que estallara el caso Koldo, eso ya no podemos subir más los decibelios. Ya no vamos a oír más ruido del que estamos oyendo. La oposición, la mayoría parlamentaria ya perimetró bien cuál era el elemento que iba a hacer si caía o no caía este gobierno, que era si había financiación ilegal. Y así lo ha inoculado la opinión pública, donde el caso Koldo ha visto un gobierno como ha depurado, digamos, las responsabilidades, apartándolo de su grupo parlamentario, sacándole de su partido. Eso parece ser, y así lo vemos en las encuestas, que ha provocado que el deterioro del Partido Socialista esté cada vez más amortizado, y hasta que no haya financiación ilegal, aquí no se mueve nada. Por lo tanto, mi pregunta es, ¿esa comisión de investigación qué va a hacer la oposición? ¿Va a intentar acorralar al presidente del Gobierno en cuestiones de financiación ilegal o va a seguir con el caso Koldo? Si sigue con el caso Koldo relacionado con Ábalos, yo creo que ahí pinchan en hueso ya. Yo creo que en el caso del Partido Socialista, en el caso del presidente del Gobierno, no creo que, dentro de lo incómodo que es obviamente ir a una comisión de investigación, no creo que el desgaste sea particularmente llamativo. Bueno, la cuestión es que el presidente del Gobierno declara en esa comisión de investigación del caso Koldo en el Senado en 13 días y que, claro, la pregunta para todos nosotros es, oiga, ¿y quién le va a preguntar por parte del Partido Popular? Elena, y de momento es una incógnita que los populares no van a despejar, ¿no? Sí, el PP mantiene su fórmula usada hasta ahora, no revela el nombre de quien interroga hasta el mismo día y especialmente en este caso quiere contar con el factor sorpresa y no dar pistas a Sánchez. Sí sabemos ya que finalmente será un solo senador quien pregunte para no perder fuerza, nos dicen, y que será, claro, uno de los 17 miembros del PP que forman parte de esa comisión por el caso Koldo. Será un interrogatorio duro en el que el PP va a preguntar por todas las arterias de los casos de corrupción que le afectan, que afectan a su gobierno, a su partido o a su entorno, y haciendo especial hincapié en ese último informe de la UCO que para el PP revela una contabilidad B en el PSOE. Comparecencia el jueves 30 de octubre a las 9 de la mañana, más pronto de lo habitual, justifican porque dicen si todos los portavoces preguntan podrían durar hasta 6 horas. Y en Génova rechazan que la fecha elegida sea para intentar opacar el aniversario y funeral por la Dana, como dice el gobierno, y aseguran que si Sánchez dijera la verdad, esto sería un punto de inflexión en la legislatura, pero que no creen que eso ocurra. Ya tenemos todos los periodistas despejada la agenda, Paloma, para el día 30 de octubre, no sea que se vaya a prolongar esto durante 6 horas y no podamos cumplir con nuestros compromisos, ¿no? Que tiene bastante pinta, además. Estábamos aquí hablando de la hora a la que hay que llegar al Senado ese día, que es muy pronto, claro, Silvia, es que va a generar muchísima expectación. Y yo creo que la pregunta que tú lanzabas es la clave de todo. La comisión de investigación en el Senado es una herramienta poderosa y es interesante, pero se te puede volver en contra. Y el PP es consciente de que tiene muchos riesgos. Por eso ha tardado tanto. Yo recuerdo que ya en abril del año pasado, llevamos 1 año y pico hablando de la citación de Pedro Sánchez, nos ha llegado a confirmar incluso en momentos que a mi juicio quizá tenían más sentido. Por ejemplo, yo recuerdo con la entrada en prisión de Santos Cerdán, los periodistas hablamos muchísimo, preguntamos al PP, y si no es ahora, ¿cuándo? ¿No? Entonces, yo creo que al PP le ha costado mucho tomar la decisión y ahora pues no vamos a negar que va a tener mucha presión la persona que elijan para interrogar. Y además... ¿Y entre quiénes pueden elegir, Paloma?
Pues pueden elegir entre los senadores que forman parte de la comisión y es verdad que hay nombres. Hay nombres y es que el problema es que yo no encuentro nadie que diga este, tiene que ser este, porque todos tienen riesgos. Algunos senadores lo han hecho bien durante la comisión, pues me viene a la cabeza Alejo Miranda de Larra, me viene a la cabeza Luis Santamaría, me viene a la cabeza Rocío Díbar. ¿Qué ocurre? Que son senadores poco conocidos, ¿no? También tener enfrente al presidente del gobierno, y más conociendo cómo suele regarse Sánchez en este tipo de cuestiones, es difícil y eso va a generar mucha presión. Hay senadores que dicen, no importa que no sea muy conocido, porque quizá lo más importante es mantener el foco todo el tiempo en las preguntas. Hay mucha gente que habla de Alfonso Serrano, lo conocemos todos, el número 2 de Isabel Díaz Ayuso, quizá el personaje más político que hay. Yo tengo la impresión de que si Alfonso Serrano al final es el elegido, primero vamos a un escenario de confrontación política en el que pienso que quedaría en un segundo plano incluso el interrogatorio, y creo que también el presidente del gobierno tendría una carta para atacar todo el tiempo al PP a través de Ayuso. Entonces, como veis, hay muchos nombres que para algunos encajan de una manera y otros de otra. Creo que el PP no lo quiere revelar y hasta donde yo sé no lo va a hacer hasta el último momento, sobre todo porque teme que si se sabe el nombre, el presidente del gobierno se lo prepare y tenga muy claro cómo contrarrestar ese interrogatorio. Por lo tanto, de verdad, yo creo que es quizá uno de los momentos de esta legislatura en las Cortes Generales. Por despejar la duda, Paloma, ¿solo podrían preguntar los senadores del Partido Popular que estén en esa comisión? Eso es, tendría que ser uno de los 17 que forman parte de la comisión. Ahora la presión está, Raquel, precisamente en quien pregunta. Que ahora dirán los 17 senadores, yo no, que tengo Claro, todos los medios enfrente. No es un buen momento para ese senador o senadora a la que le toque, en el sentido de que el momento que ha elegido Feijóo para lanzar su carta de oro no es un buen momento en el sentido que no es un logro singular. Para que algo sea rentable políticamente tiene que ser un logro singular. No es un logro porque Pedro Sánchez ya ha hablado. Pedro Sánchez ha dado ya 2 entrevistas. Un Pedro Sánchez que llevaba un año sin hablar del tema. Hubiera sido un logro si lo hubiera conseguido citar o si hubiera decidido citarlo antes de que hubiéramos escuchado a Pedro Sánchez en las ruedas de prensa sobre el caso o en las entrevistas que se le han hecho, una en Televisión Española y la otra en la cadena SER el otro día, ¿no? Entonces, bueno, pues ya a Pedro Sánchez le hemos oído ya bastante hablar de este tema. No es un logro y no es singular porque no ha habido un avance en la investigación que permita hacer preguntas más incisivas o nuevas. No ha habido por parte, más bien al contrario, ¿no? En los autos, el último auto o el informe de la UCO más bien, casi bloqueaba la posibilidad, o al menos momentáneamente, de una financiación irregular del partido. Es decir, no hay en la mesa un tema nuevo que se pueda aprovechar para presionar al presidente de gobierno. Y además, no es un buen momento porque si Pedro Sánchez, incluso físicamente, anímicamente, y esto lo ha dicho él, ¿no?, estaba decaído después de conocer la imputación de Santos Cerdán, después de verano, el presidente de gobierno lleva totalmente la agenda, las encuestas le son favorables y yo creo sinceramente que va a ir a esa comisión a darse un paseo, a hacer política y veremos a ver si nos sale reforzado. Es decir, es un momento de interrogatorio muy poco propicio para que al Partido Popular le salga bien. Y tiene que estar muy documentado, Mateo. Muy documentado. Yo he seguido la comisión, no toda, pero sí algunas de las intervenciones y bueno, coincido con Paloma que yo, desde mi punto de vista, yo creo que la persona que está ahí delante tiene que estar muy documentada y conocer la causa a fondo. O sea, tiene que ser un conocedor de la causa. Hablabas de Santamaría, yo es verdad que lo he escuchado y yo creo que es de los que más se conoce la causa, por lo que yo he venido viendo en la comisión. Y hay que tener en cuenta también que creo que el día 23 declaran 2 gerentes del Partido Socialista y va a ser muy importante quién está ahí delante. Ahí a lo mejor ya tenemos alguna idea de, puede no ser después el que interroga a Sánchez. O puede descartar también, o puede descartar, Mateo. Pero va a estar muy bien porque va a ser una prueba de algodón a ver quién va a estar delante de 2 gerentes del PSOE o de, digamos, de empleados del PSOE que tendrán que hablar de la famosa, digamos, contabilidad de la famosa caja en metálico, de las entradas y salidas de dinero que han sido muy recurrentes en el último informe de la UCO. Y eso va a estar, evidentemente, en el interrogatorio de Sánchez encima de la mesa. Supuestamente, Mateo, las preguntas a Sánchez, ¿por dónde podrían ir? Digamos, si sabía, si no sabía de este supuesto caso. Yo creo que pueden ir por 2 lados. Por una parte, la relación personal que tuviera con en este caso con Santos Cerdán y con José Luis Ábalos.
eso desde el punto de vista político, y desde el punto de vista de la causa, pues lo que Sánchez, por ejemplo, creo que dijo ayer o antes de ayer, habló de que si en el Partido Socialista el sistema, digamos, de contabilidad a través de transferencias bancarias o de ingresos y salidas en metálico, cómo funciona. O sea, él podría hacer en fin, una explicación detallada de cómo funciona el sistema de contabilidad. De hecho, no descartó que con él alguna vez hubiera pasado. Claro, es que él lo abierto. dijo abiertamente. O sea, y yo creo que ahí es donde él puede dar algo de luz a este asunto, independientemente de más cosas que le pregunten. Pero si vamos a los hechos como tal, y ahora que está en el foco la contabilidad del PSOE, ¿no? Desde el punto de vista político, yo creo que es donde tiene que poner más hincapié él. Totalmente. O sea, bueno, a mí esto de que no sepamos hasta el último minuto quién va a ser, esto es como una campaña de marketing del Partido Popular, básicamente para que estemos muy pendientes de a ver quién va a ser. Pueden decir la excusa que sea, porque en realidad va a dar un poco igual. Yo sí creo que no va a estar el Partido Popular por la labor de hacer preguntas que en verdad nos lleven a respuestas, sino más bien de hacer lo que ha sido la comisión hasta ahora, es decir, hay precedente. Básicamente va a ser una comisión que, por cierto, ya está bastante despintada, lo acabamos de ver ahorita en el reportaje con los mejores momentos de esa comisión. Los mejores momentos son lo que hemos visto, eso es básicamente lo que hay. Pedro Sánchez es el cierre con broche de oro. Dicen, lo que no entiendo es por qué lo hace Feijóo ahora, ¿no? Que ha tenido un mejor momento. Yo también lo pensaba cuando lo de Santos Cerdán, que era el mejor momento para citar, a declarar, pero es una cosa lógica en términos políticos. Pero no quiere decir que no les sirva de todos modos ahora. El Partido Popular también está teniendo un problema interno muy gordo, del que no quieren hablar en lo absoluto. Por un lado está lo de la Dana, que justo va a ser el día anterior y que quieren que convenientemente pase sin pena ni gloria. Y creo que es importante por eso que hayan elegido el 30. Pero de otro lado también, dentro del PP está habiendo un montón de polémicas con respecto a un montón de temas. Recuerdo, por ejemplo, solo el del aborto, con respecto a la posición de Ayuso versus la posición de otros líderes del partido. Y en ese momento, desviar la atención y hablar de otra cosa, y además lo que mejor se les da es hablar de Sánchez y hablar del PSOE, pues yo creo que también tiene un sentido político. O sea, yo sí creo que están jugando con eso. Ahora bien, con la única cosa con la que difiero, sí creo que si te lees el informe de la UCO entero, más allá de que te guste la UCO o no, si te lo lees entero, te lees entero el informe de la UCO, no es verdad que no haya dudas sobre la financiación irregular. Dejan claro que puede haber cosas. Y yo creo que más bien, si son inteligentes, en lugar de decir el informe de la UCO no sé qué es, háganle las preguntas a partir del informe y que el presidente responda, porque la UCO deja algunas cosas abiertas que yo quisiera saber como ciudadana. Quisiera saber, en efecto, cómo, por qué no calzaban los registros concretos con lo que salían en los sobres, etcétera, etcétera. Lo que dice la UCO que no encuentra es un desbalance entre lo que justifica el Congreso y los ingresos de Ábalos. Eso está muy bien, eso está descartado, pero no es el único tema que trata el informe de la UCO, si te lo lees entero. Lo del informe de la UCO no encuentra en ese informe que hemos leído ningún indicio de financiación irregular del partido. Lo que dice es que hay unos gastos de Ábalos, en concreto 95.000 euros, que gastó seguro para la UCO, pero que en las cuentas que analizó de Ábalos, de esas cuentas que ha analizado la UCO, no sabes si de otras, de esas no ha salido los 95.000 euros. Digo por acotar un poco la investigación que hasta ahora ha dado a conocer la UCO. Y luego, por otro lado, claro, ¿qué es lo que dice el Gobierno ante la fecha que ha elegido el Partido Popular? Pues hombre, que tampoco es casualidad. Fíjense, es el 30 de octubre, un día después del aniversario de que se cumpla un año de la Dana. Y dice el Gobierno, esto lo hace el Partido Popular para tapar las vergüenzas de Mazón, Nicolás. Sí, centran precisamente sus críticas en esa fecha elegida, como dice Silvia, un día después de la Dana. Hablan de bajeza moral porque se vaya a realizar solo un día después de ese funeral de Estado y creen que se hace para tapar a Mazón, para tapar las vergüenzas de Mazón y también con el objetivo de tapar la mala gestión del Partido Popular. En el Ejecutivo sostienen que no están preocupados, aseguran que el presidente siempre da todas las explicaciones necesarias y que está comprometido, dicen, con la transparencia. Igual ustedes ven una comisión de investigación en el Senado, pero a los que trabajamos en la tele se nos asemeja mucho a un plató de televisión, ¿no? Es que tenemos la sala de prensa ya a reventar, la van a tener que ampliar. Decía Laura, sí, bueno, es que lo sabemos todos. Y claro, todo con los focos, todo retransmitido en directo, viendo A contra B. Hombre, es un plato de televisión. Lo es. El Congreso y el Senado, y sobre todo el Congreso, esta vez toca el Senado, pero es un plato de televisión en el sentido en que los diputados tienen una doble función, una función interna, digamos, de trabajo, hay comisiones, para ir la función de la sesión plenaria claramente es para visualizarlo al resto de la ciudadanía y por tanto es un plato. Y como es un plato, nos debemos preguntar, que es lo que estamos haciendo ahora, ¿qué va a hacer el Partido Popular en ese escenario, ¿no? ¿Qué va a hacer? ¿Qué tipo de guión va a utilizar? Y yo tengo dudas, porque estábamos
estábamos hablando aquí de qué tipo de preguntas tiene que hacer. Si tiene que hacer preguntas mucho más acotadas a buscar, indagar si hay financiación ilegal en el Partido Socialista, yo creo que eso sería la mejor forma de desgastar al Partido Socialista en términos ya no tanto de su propio electorado, sino porque yo creo que el punto débil del Partido Socialista ya no es sus propios votantes. Estamos viendo que incluso en los peores momentos del Partido Socialista, los votantes más moderados de socialistas no se están pasando al Partido Popular. Yo creo que el punto débil es las mayorías parlamentarias. Es intentar que apoyar al gobierno en estos momentos sea altamente costoso para los socios parlamentarios. Y eso tiene que ser, por tanto, una intervención muy técnica. ¿Le interesa eso al Partido Popular? Puede ser. Pero también le puede interesar al Partido Popular entrar en la confrontación en el cuerpo a cuerpo, porque el principal escenario ahora mismo que tiene el Partido Popular delante en su agenda es su confrontación con Vox. Es su visión de que cada vez más votantes del Partido Popular se están pasando a las filas de Vox. Ya están superando el 1 millón de votantes. Esto es una fuga absolutamente importante y que puede ser que acabe siendo el primer elemento que tengan en cuenta cuando quieran tener titulares. Y eso, si es la confrontación con Vox, ya no van a tener una intervención más técnica de buscar indagar qué relación hay entre el Partido Socialista, Ábalos, financiación ilegal, sino simplemente montar un circo en el Senado para que haya zascas, haya titulares viralizados y para que Instagram tenga cortos para que se pueda confrontar con la agresividad también de Vox. Mira que Koldo tiene tan claro que es más el asunto mediático lo que vale la pena, que prefiere hablar en los medios de comunicación que hablar delante de un juez. Es que lo dice clarísimo. Pero es que estaba claro, yo fíjate, estaba pensando ahora en lo que decía Mateo, es que cómo se van a meter ahora toda la causa en la cabeza, es que cómo la van a dominar. Estaba pensando, igual pasan de Koldo García y le preguntan por todo lo no relacionado con él, aunque la comisión de investigación sea del caso Koldo. Quiero decir que ahí podrían aprovechar, Vera, para meter un poco de Begoña Gómez, un poco de todo, y que eso no les haga dominar, digamos, la causa judicial, que ¿cuántos folios tiene? Bueno, es una barbaridad. Estamos hablando de solo la causa especial del Supremo. Son 11 meses de instrucción y fíjate los informes de la UCO, son cientos de páginas, solo los informes de la UCO. Después ya las diligencias que se han hecho, estaríamos hablando de miles. Solo con informes de la UCO tienen para entretenerse un rato, Vera. Yo creo que el PP va a aprovechar para entrarle al presidente del gobierno por todos los flancos, pues evidentemente, no va a dejar ningún asunto fuera. Y la clave está en la persona que elijan. Y, a ver, esto no es un juicio oral, esto es una comisión parlamentaria, política. En otras comparecencias de expresidentes que ha habido, no de presidentes, pero sí de expresidentes, por ejemplo, recuerdo a Aznar, al final hacen unas intervenciones sumamente políticas y gana el que va allí como interrogado o como investigado o lo que quieras, y yo pienso que en este caso Sánchez, si la comparecencia se escora mucho en el ámbito político, Sánchez gana. ¿Por qué? Pues porque desde el punto de vista político no va a tener enfrente tampoco, va a tener algún senador que la clave está en cómo le elijan. Yo creo que se equivocan si hacen una elección con un perfil más político, porque lo que le puede hacer más daño al presidente del gobierno es alguien que conozca muy bien todas las tripas de los informes de la UCO, de los sumarios, etcétera, etcétera, y que tenga reflejos, que tenga habilidad, que sea rápido y que le pueda sacar las contradicciones en los datos, no en la cuestión política, porque la cuestión política puede ganar perfectamente Sánchez y puede ocurrir que gane, claro que sí. Era una intervención y una comparecencia con mucho riesgo. Puede ser cualquiera de los 17 senadores del Partido Popular.